Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Buenas noches a todas y a todos. Boa tarde, boa noite para toda a gente. Estamos, amigas y amigos, nuevamente reunidos en este espacio latinoamericano y caribeño. Esta es la tercera cita de nuestro ciclo de Revilar de espiritualidades para la resistencia y la esperanza. Hoy es sábado 22 de agosto de 2020 y vamos a comenzar entonces este momento con un momento muy especial de espiritualidad que nos unirá desde todos los rincones donde estamos. Adelante, Nancy. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nosotras y nosotros queremos ser una red, ya somos una red. Pero para hacer una red es necesario tejer, es necesario puntos fijos y es necesario una aguja o algo que va tramando entre un punto y otro. Hoy, para empezar, yo quisiera hacer memoria y hacer presente todos nuestros grupos de lectura popular de la Biblia. Cada una de nosotros tenemos nuestro grupo de base, nuestro grupo de lectura con quien vamos haciendo el proceso. Si no hay estos grupos, si no estamos en las bases, no va a ser posible tejer, no va a ser posible crear una red. Por eso, por cada mujer, por cada hombre, por la juventud, por las comunidades que están tejiendo junto al Revilac y a otros espacios una red necesaria y urgente para Latinoamérica de lectura popular de la Biblia, del rescate del Evangelio subversivo de Jesús. Por toda esta gente, por todos estos grupos que nos sostienen, que nos mantienen, y por ellos y por ellas estamos acá. Y queremos caminar en fidelidad con el Evangelio de Jesús y con la lucha de la gente. Entonces, que Dios, de muchos nombres, las diosas que nos acompañan, estén con nosotras en este momento de oración y de reflexión. Amén. Muchísimas gracias y amigas, amigos, pues ha llegado la hora de compartir estos minutos preciosos de nuestras vidas, de nuestros tiempos, de nuestras familias, para escuchar y centrarnos otra vez en este tema de las espiritualidades para la resistencia y la esperanza. Vamos a tener a dos personas invitadas que van a ser presentadas. Y después de esto vamos a tener la oportunidad de trabajar en grupitos, en pequeños grupos aleatorios, con personas de todos los puntos con los que estamos en conexión. Y después de ese trabajo de grupitos, vamos a tener un diálogo amplio con preguntas, comentarios, recordando que todas las personas que nos acompañan en esta reunión, incluyendo aquellas que no podemos ver y que nos acompañan por el Facebook, también van a poder participar escribiendo en la transmisión en línea en una de las partes que vayamos indicando. Y finalmente vamos a terminar destacando las principales ideas, comentarios, imágenes que durante esta sesión nos han llegado a los corazones, a las cabezas y a los contextos donde estamos. Entonces, sin más, comenzamos con la primera parte, nuestros panelistas, y después de unas indicaciones vamos a continuar con el siguiente bloque. Adelante, Nancy, con la presentación de nuestras panelistas. Hoy tenemos la alegría de tener el sentir pensar de un amigo y una amiga muy importante en nuestro camino común. Quiero presentar primero a Fernando Torres.
Fernando Torres, de Colombia, es un apasionado por la educación y las espiritualidades. Quien conoce a Fernando sabe. Educación, espiritualidad y Biblia, ¿no? Él dice de sí mismo que quiere ser el oído que escucha, el corazón que siente y los pies que andan. Es teólogo, filósofo, tiene especialización en investigación social, muchísimos textos que nos alimentan en nuestro camino común y trabaja con el Kairos educativo. Es una alegría tener a Fernando Torres. La otra compañera sentipensante que está con nosotras hoy es Sandra Nancy Mancilla. Ella es de Argentina, es teóloga, tiene licenciatura en teología bíblica. Ella trabaja con educación, con historia social, mas de manera muy especial. Ella trabaja con género y metodologías feministas. Ella tiene sido articuladora de este espacio y es muy buena en juntar nuestras vidas, nuestros puntos. Entonces, es una alegría tener. Primero vamos a escuchar a Fernando, Sentipensar con todas nosotras, y después con Sandra en una segunda parte. Adelante, Fernando, muchas gracias. Gracias a ti, querida, por esta presentación tan bella. Nos piden gente de aquí de Colombia que tengamos en nuestro encuentro una consideración especial por nuestro compañero Aníbal Cañaveral, que hoy tuvo un accidente y se encuentra en una clínica en Medellín. Vamos a tenerlo muy presente en este momento. Esperamos que se recupere pronto. Mi reflexión hoy quiere apuntar hacia algo que Nancy nos dejó hace 8 días. Nancy nos dejó con un asunto a sentipensar durante estos días últimos. ¿Cómo afrontar esta crisis preñada de fundamentalismo mesiánico monoteísta? Y cómo abrir unas grietas en esa construcción de opresión que nos está estrangulando nuestras vidas. Y para ello recojo un camino que hemos hecho con nuestras casitas bíblicas aquí en el sur de Bogotá, tomando la primera carta de Juan, procurando allí alternativas, búsquedas de alternativas, alternativas comunitarias de vida. Voy, como lo planteó Nancy al comienzo, a abordar pedagógicamente la cuestión. Nos interesa afirmar espacios, lugares concretos para nutrir la vida y la esperanza en este hoy ceñido de tanta muerte. Nos interesa eso de manera especial. Lugares concretos, espacios concretos, vida concreta que nos posibilite resistencia y esperanza concreta. Y eso existe, gracias a Dios, existe en medio nuestro. Existen esas posibilidades. Y desde esas caminadas, con esta caminada específica con la que hago camino, casitas bíblicas, comparto estos apuntes. Creemos que estamos afrontando una crisis del paradigma de modernidad colonial y con las características de patriarcado, de mesianismo, de monoteísmo, etcétera, y que esa crisis tiene unas propuestas de afrontación, de confrontación, que vienen desde lo más profundo de nuestro continente.
desde las raíces más profundas, las raíces milenarias más profundas de nuestro continente, desde las largas narrativas de resistencia, de lucha, de articulación, de procesos comunitarios de vida. Aquí en los Andes llamamos a eso procesos summa causae, procesos del buen vivir. Lamentablemente estropeada la expresión y el sentido de la expresión por las cuestiones de confrontación política en algunos de nuestros países que se apoderaron del sentido de la categoría y lo hicieron parte de su programa de gobierno. ¿Cómo encontrar en la primera carta de Juan unas luces que nos brinden en este momento salidas? Entonces, ¿a qué se debe la carta? La carta se debe a que responde a un grupo que entendía la koinonía más como una experiencia mística, solo con Dios, sin comunión con hermanas y con hermanos, que es lo que corresponde a la sección si decimos qué de la carta. El texto menciona varias veces esta expresión, si decimos qué, y se refiere precisamente a este grupo que entendía la koinonía como una experiencia mística, solo unión con Dios, sin tener en cuenta que la unión con Dios pasa necesariamente por la comunión con los hermanos y las hermanas. Y esto es lo que trata de resolver esta carta. No es posible desarrollar en medio de las crisis de vida discurso de Dios sobre Dios sin conexión con la vida concreta de cada ser humano, sin relación con lo cotidiano, sin relación con la lucha por el alimento diario, sin relación con las ollas comunitarias que hoy florecen en todas partes de nuestros caminares. La carta asume la vocería de lo que se denomina nosotros, resaltando la relación entre cristología y ética. Y aquí es donde está la pista para encontrar una salida. La expresión nosotros corresponde a la comunidad que está defendiendo su tradición de una cristología encarnada, de una encarnación del Hijo de Dios. Está defendiendo esa cristología de la encarnación, que significa sobre todo una ética de la amorosidad de la vida humana, de la amorosidad de toda la experiencia del vivir humano. Y la carta se juega en ese ámbito, el ámbito de la odiosidad, del odio, de la producción del odio, al desarrollar una koinonía mística, produce un discurso, una retórica de odio hacia quienes no asumen esa perspectiva. El odiar al hermano, el considerar una realidad absolutamente inadmisible, amar a Dios y odiar al hermano. Esto está siendo en este momento un asunto gravísimo, una contradicción que está en el corazón de esta carta. Amar a Dios y odiar al hermano. Y el grupo que se denomina nosotros responde construyendo una cristología ética de la amorosidad de la vida humana. El criterio de la ética se desprende del hecho que el Hijo se ha encarnado y nos ha mostrado el amor de Dios. Este es el eje, este criterio del amor al hermano está en relación al envío del Hijo. Nosotros no sabemos quién es Dios y qué es el amor, sino por medio de la encarnación y por el amor real al hermano. El nosotros sostiene la fe en la encarnación del Hijo
porque de esta manera fundamenta la dimensión ética del conocimiento y de la comunión con Dios. La carta pretende ser una transmisión de la auténtica tradición de origen, y a esto se debe la continua expresión en el principio. Este grupo, nosotros, afirma la conexión con el arqué, la narrativa de origen en el que planta sus pies. Frente a un discurso de tamaña envergadura, de amar a Dios y odiar a los diversos y a los diferentes, es necesario entonces construir una retórica distinta que anteponga con firmeza, con claridad, haciendo valer su trayectoria desde el comienzo, desde el origen. De ahí la necesidad de contar con narrativas de origen que nos ponga a nutrir la experiencia que es la que se quiere resaltar. ¿Cómo se hace esto? Primero, fortaleciendo la identidad en la amorosidad de la vida, que es la amorosidad de la fe. Fortalecer la identidad, la memoria del principio, la memoria del cuerpo, la memoria de la comunidad. El tema memoria es crucial para afirmar la identidad. Y esa introducción de los primeros 4 versículos es memoria para afirmar la identidad amenazada por esta avalancha fundamentalista. Y tenemos, luego de la afirmación de la memoria, el testimonio de vida, el caminar en la luz, el caminar guardándose del mundo, el caminar guardándose del anticristo. El anticristo son quienes no confiesan la encarnación. El caminar guardándose del anticristo, el caminar en la justicia, el caminar en el amor, el caminar en la vida comunitaria. Esta es la práctica fundamental que se quiere resaltar, que se quiere fortalecer, que se quiere nutrir. Y esa práctica fundamental desarrolla una retórica del amor. Es quizás la carta magna del amor cristiano, la primera carta de Juan. ¿Por qué acudimos a afirmar la amorosidad a partir de las relaciones que vinculan los seres humanos en un proyecto comunitario? Y esto se constituye entonces como experiencia alternativa, como comunidad alternativa de resistencia y de esperanza. Para terminar esta primera intervención, ¿de qué nos sirve hacer esta conexión? ¿Para qué? Sin duda que hoy tenemos una tarea fundamental quienes caminamos acompañando, fortaleciendo, animando procesos comunitarios. Y es precisamente fortalecer espiritualmente el campo popular donde se halla la lectura popular de la Biblia. Si nos llamamos lectura popular de la Biblia, estamos en ese campo, participantes de ese campo, el campo popular, el campo de los movimientos sociales, el campo de las protestas, el campo de las luchas, el campo de las resistencias. Ese es nuestro lugar y estamos allí para fortalecer espiritualmente ese lugar, que es fundamental en esta contradicción que afrontamos. Igualmente, fortalecemos este campo popular espiritualmente, animando, apoyando, acompañando la defensa de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los sectores populares, en la defensa de la causa de la justicia, en la solidaridad y la ayuda mutua,
en donde quiera que acontezca la solidaridad y la ayuda mutua a fortalecer espiritualmente, en los procesos de educación popular que animan, que fortalecen, que empoderan la caminada, en el control político del poder que generamos y que confrontamos, y en algo muy importante, ayudar a hacer la interpretación de la crisis. Ahí tenemos un aporte. Somos gente hermeneuta que dedicamos nuestra vida a interpretar la vida, a hallar en la vida las luces de la esperanza, de la vida, de la justicia. Somos expertas y expertos en la hermeneusis y cómo no ayudar a las comunidades y a los movimientos populares a hacer una interpretación de la crisis desde los últimos, de la profecía, desde las viudas, desde los huérfanos, desde los migrantes, desde los extranjeros, desde la gente que está en las peores condiciones. He ahí una pista que nos da la primera carta de Juan para hacer frente a estas grietas que nos manifiesta la crisis fundamentalista y la crisis de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Guardamos muy claro esto, somos gente de interpretación. Vamos a seguir después hablando de eso. Ahora invitamos a Sandra Mancilla para dar su contribución. Por favor, Sandra. Hoy estaba repasando la preparación de estos encuentros y encontré una foto que sacamos en la primera reunión de preparación allí por el 7 de julio, porque en realidad estaba rastreando, ¿no? Cómo llegamos hasta aquí. Y celebro, ¿no? que estos encuentros que tuvimos, y particularmente hoy que queremos hacer una consulta también incluyendo un eco mayor, ¿no? de todos los que participamos. Y eso fue el 7 de julio. El 7 de julio yo venía de un mes prácticamente trabajando sobre un texto que creo que fue el que me motivó a convocar a estos compañeros de caminada, ¿no? Que nos llamamos, bueno, como Red Bíblica Ecuménica. Y porque julio además iba a ser la cita en El Salvador que quedó en suspenso de la asamblea de Revillac. Entonces volví a la raíz, a ese espíritu, ¿no? que movió un poquito estos encuentros. Y la raíz fue la lectura de un texto, del texto de Ezequiel, en el capítulo 37, la visión de los huesos secos. Porque estaba trabajando sobre ese texto ya desde Pentecostés. En realidad, la noche de Pentecostés me sorprendió encontrarme sola en mi casa y queriendo recuperar qué significaba vivir Pentecostés en estas condiciones como estábamos atravesando, ¿no? de una situación inesperada, difícil de comprender todavía. En Argentina no había llegado lo que se llama el pico de la pandemia, sino que la veíamos por televisión en otros lugares del mundo, y temíamos, ¿no? de cómo iba a ser eso aquí. Llevábamos entonces dos meses casi. Y bueno, con Ezequiel, que es un texto profético medio difícil para las mujeres, ¿no? de leer, porque hay textos que nos resultan muy duros, muy patriarcales, ¿no? De imágenes de sometimiento de las mujeres, y bueno, eso se comprende quizás entendiendo la historia de Ezequiel, que fue bueno, un hombre que marchó como una élite desterrada, ¿no? de su territorio cuando Babilonia invade Israel y se lleva cautivos, ¿no? a estas élites. Pero Ezequiel marcha
sacerdote, es exiliado por ser sacerdote, y sin embargo en el exilio se convierte en profeta, ¿no? Y esto a fuerza de muchas llamadas, ¿no?, que Dios le hace, incluso como de una forma hasta violenta, porque los modos como tiene Ezequiel de expresarse a veces resultan totalmente incomprensibles, ¿no? Esas visiones tan extrañas que tiene, ¿no?, que incluso hasta algunos creen que está fuera de sus cabales, ¿no? En el libro de Ezequiel encontramos varias de estas visiones, que algunas, bueno, tienen que ver con la visión del templo destruido, profanado, ¿no? Pero hay una en particular, esta que ya es en el libro, en la sucesión de estas visiones, es la cuarta, y quizá la que nos marca la plenitud del sentido de estas visiones en el libro de Ezequiel. Por supuesto que el espíritu de estas visiones son muchas veces tensiones entre el fracaso, la desolación, la devastación de ver a su pueblo derrotado, sometido, pero también, digamos, una esperanza que no se deja vencer, y ahí hay una resistencia, ¿no?, que manifiesta esta tensión, ¿no? Una tensión entre esta resistencia y esta esperanza, ¿no?, que divide el corazón de este profeta. Y digo, en Ezequiel 37 particularmente se repite una expresión que es, bueno, el modo como Dios tiene de llevarlo a Ezequiel, que dice: vino hacia mí la mano de Dios, vino sobre mí la mano de Dios, ¿no? Una mano de Dios que sabemos que tiene que ver con una expresión de poder, ¿no? Quizás sea esta, digo yo, una forma como que en Ezequiel significaba cierta violencia, ¿no?, que Dios hacía con él, ¿no?, para mostrarle cosas. Y en este caso, esa mano de Dios dice: vino sobre mí la mano de Dios y me llevó a un valle, y viene, acontece, digamos, la visión de los huesos secos, ¿no?, que no es una visión al principio. Dice, voy a leer el texto porque es más. Y el Espíritu me hizo salir, vino sobre mí la mano de Yahvé, y el Espíritu me hizo salir, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar sobre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos en todo el valle y estaban completamente secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí: solo tú lo sabes, oh Señor Yahvé. No hay una visión todavía. Hay una experimentación, ¿no? Quizá en carne propia, quiera decir Ezequiel, ¿no? Porque él también en ese momento se hace parte de ese valle de huesos secos. Él mismo está compartiendo eso. Y de alguna manera es Dios quien lo pone ahí para sentir quizá lo mismo que está sintiendo su pueblo. Hay aquí, en este cierre de la primera parte del texto, una pregunta que se sostiene, y que se sostiene a lo largo después de varios tiempos del texto. Y yo pensaba ahí, mientras releía este texto, también hice, ¿no?, como mi descanso, y me preguntaba si acaso este tiempo no sea un tiempo para velar, para mantener las preguntas, para mantener la expectancia, algo que particularmente nos cuesta mucho a aquellos que estamos en situaciones de actividad todo el tiempo, ¿no? Porque estamos en edades de tener que mantener nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras obligaciones, ¿no? Y sin embargo, bueno, estar en casa nos hace sentir inútiles en gran parte. Pero me preguntaba, ¿no?, cómo yo podía hacer de esta sensación de sentirme inútil frente a un mundo que pedía a gritos, ¿no?, ayuda y atención, ¿de qué podía servir esta expectancia, ¿no? Y que el libro de Ezequiel me ayudaba a comprender, ¿no?, que es necesario a veces detenerse a sentir con otros, ¿no?
y quizá, bueno, formular si es que es el llamado, ¿no? Otra palabra, a decir otras cosas, a decir las cosas que quizá en otros tiempos no decíamos, o que quizá dijimos en algún tiempo y que quedaron en el olvido. Lo siguiente que seguía leyendo era dos momentos en el relato. Una que es que Dios le dice, y me dijo, profetiza sobre esos huesos. Y aquí hay en la expresión del texto bíblico una expresión muy difícil de traducir, porque dice el profeta, que todavía no es profeta, sino que se hace profeta en ese momento, dice justamente así, y me hice profeta, y me realicé profeta, y me actualicé como profeta, ¿no? La orden de Yahvé entonces es un llamado, ¿no? Pero hay en el profeta también una decisión de hacerse profeta. Y se hace profeta frente a esa experiencia de visión de los huesos secos. Y tiene que hablarle a esos huesos. Y en esa primera parte en que le habla, le dice, entonces profeticé, dice, y mientras profetizaba hubo un ruido y luego aquí un estremecimiento y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Y mientras miraba, he aquí tendones y carne habían subido sobre ellos, y piel cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Y yo pensaba, hay palabras, hay profecías que decimos que producen cosas, pero que no tienen espíritu. Pensaba en los tiempos quizá también de nuestra red bíblica, ¿no? Donde a veces ha habido emprendimientos y campañas que hemos hecho, pero que no han transmitido espíritu, ¿no? Y en esto, lo que decía Fernando me hacía pensar también que no siempre hemos provocado grietas, no siempre hemos provocado las rupturas necesarias. Y a veces hemos dejado que fluyan, digamos, ¿no? Diferentes corrientes que al fin y al cabo han ido debilitando también, ¿no? La red. La pregunta es si nos corresponde a nosotros ahora en estos tiempos, ¿no? Reavivar y producir estas rupturas. En un sentido más, me preguntaba también si esto en un contexto nuevo, quizá no sea la demanda que tienen que nos están haciendo nuestras comunidades, ¿no? De acompañar estas rupturas en un contexto donde social y políticamente hablando, el pueblo estamos viendo que va camino a eso, ¿no? Quizá provocado por la pandemia, quizá provocado por las crisis sanitarias, por las crisis económicas que se vienen, pero sabemos que también estos procesos de demandas que eran apenas incipientes en los años 90, sin embargo, actualmente han madurado, ¿no? Y en esto, bueno, me reconozco en los movimientos de mujeres que han tomado las calles y que no tienen vuelta atrás, ¿no? De estos movimientos que eran apenas, digo, tan tenues, ¿no? Hace 20 años. Y digo, son rupturas que hemos hecho las mujeres, son rupturas que hemos demandado y que ya no vamos a volver atrás y que nuestras hijas van a seguir madurando. Digo, cuando decimos, por ejemplo, las mujeres, ni una menos, cuando levantamos el grito del ni una menos aquí en Argentina, están todas incluidas, no solamente las mujeres que mueren por femicidios, sino también las mujeres que mueren en abortos clandestinos. Entonces también hay una solidaridad que se va tejiendo, que nos va haciendo también
nos va exponiendo más, podríamos decir, ¿no? Y nos va reclamando más. En el caso de mi lugar en particular, esto a mí me tensa, ¿no? Ciertamente me tensa, y quizá, bueno, ciertamente me tensa como lo tensa a Ezequiel la visión de los huesos secos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, en la segunda parte de este diálogo que el profeta tiene con Yahvé, Yahvé le dice que profetice también al espíritu, que profetice sobre los huesos secos, le dijo primero, ¿no? Y los huesos, dice, empezaron a unirse. Pero en la segunda parte, el texto dice, profetiza al espíritu, profetiza a la ruaj, profetiza también, y en esto decimos, ¿no? No solamente a la organización social y a la organización de los movimientos, ¿no? que se producen en las sociedades, sino también al espíritu que hay en ellos, ¿no? Y al espíritu que podemos insuflar, y al espíritu que podemos mover también, cuando profetizamos al espíritu. Y el texto acá es muy rico, porque dice, profetiza a la ruaj, ¿no? Y profetiza a los cuatro vientos, ¿no? Y usa el sentido de la palabra ruaj, que es muy rico, ¿no? Porque significa los vientos, significa el aliento de vida, significa el Espíritu de Dios, ¿no? Significa muchas cosas la ruaj, ¿no? Y de todos esos sentidos, el profeta es invitado por Dios, y él, por supuesto, se une a profetizar a esos espíritus, a esas múltiples espiritualidades. Por eso a mí también me gustaba retomar aquí el título que habíamos puesto en estos conversatorios, ¿no? De espiritualidades plurales, múltiples, diversas, ¿no? Que están moviendo hoy a los pueblos y a los diferentes sectores y demandas, ¿no? Y gritos que tiene nuestro pueblo. Digo, puse como ejemplo las mujeres, pero son también los indígenas, los negros, los trabajadores, los jóvenes, los niños, ¿no? Múltiples espíritus y espiritualidades que se unen en para finalizar también, pueblo que se pone de pie, ¿no? Hueso con hueso, carne con carne, piel con piel, lleno de espiritualidades, movido por espiritualidades, ¿no? Termina el texto diciendo, una imagen muy bella y muy fuerte, ¿no? Porque dice Dios, y se levantaron sobre sus pies una multitud grande, enorme, ¿no? Que hace también el contrapunto con la visión de los huesos secos, que también eran tan infinita, ¿no? Y sobre esto, entonces, sobre este pueblo puesto de pie, esta multitud grande, enorme, es que finalmente el diálogo entre el profeta y Dios termina diciendo, y cuando abra sus tumbas y los haga levantarse de sus tumbas, oh pueblo mío, termina diciendo, es aquí donde emerge el pueblo, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los pondré en su propia tierra, y sabrán que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, ¿no? Cierra ahí el texto. Bueno, se me escapan un montón de otras cosas que las escribí por ahí, quizá después podamos hacerlas circular, pero quería contagiarlos un poquito, ¿no? De que este fue el espíritu que así, ¿no? Fue como tirar una chispita, ¿no? Y ardió la leña, ¿no? Un poco que nos tiene aquí reunidos en torno a un fuego que creo que nos pertenece y que podemos avivar. Bueno, gracias. Gracias, Sandra. Lavi. Bueno, amigas y amigos, ha sido un mar de ideas, de imágenes, probablemente también ya de algunas provocaciones para nuestro caminar. Y junto con esto vamos a pedir a nuestro amigo Roger y Maricel que nos puedan ofrecer un pequeño panorama, un resumencito de los comentarios o preguntas que pueden haber salido en el chat y también por el Facebook. Adelante, Maricel, Roger.
Carachas. Yo voy hablando solo dos preguntas para Fer y entonces Roger hace los comentarios en torno a las posiciones de Sandra. Pues contarles que estamos activos también en el Facebook con una buena participación. Bueno, no tanto la que queríamos, pero creo que estamos llegando a otro público. Para Fer, el amor a Dios se debe ver reflejado en la ayuda al prójimo. Esa es una. Y la otra, qué bonita esa apuesta por la amorosidad. ¿Cómo sería esto siendo que esta categoría del amor está tan vaciada de contenido y especialmente con relación a las mujeres? Roger, adelante, Roger. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, uno de los comentarios dije muy de acuerdo con lo que tocaba Sandra, la solidaridad con todas las mujeres, aún con las que no se nombra. Ese es uno de los comentarios que daban dentro del grupo. Y también me parece muy innovador toda la propuesta y la cual me da mucha esperanza. Eso lo haré del Facebook también. Mucha esperanza que esté ya Revilac resurgiendo en América Latina. Ese es uno de los comentarios que ha salido en este chat. Y dice la otra también, ¿qué fisuras para la esperanza y la resistencia? Esa es otra pregunta para Fernando. Muy bien, entonces, amigas, amigos, hay muchas preguntas y comentarios que seguramente se han quedado. Vamos entonces a darle la palabra a Sandra y Fernando en una ronda y luego entonces si algunas personas quisieran participar, pues vamos a ver si nos queda tiempo. Sandra, si podés retomar entonces vos mientras Fernando logra reconectarse. Adelante, Sandra. Con Fernando, sin ponernos de acuerdo, ambos él habló de las grietas, ¿no? Las fisuras, más bien dijo, y yo hablé de las rupturas, quizá con un sentido más social, ¿no? Creo que toda resistencia implica una ruptura, porque la resistencia es lo que en el texto bíblico también se llama hipomoné, en griego más en el Nuevo Testamento, y que también Juan la usa mucho, Juan la usa en el Apocalipsis, ¿no? Es esta actitud de mantenerse en una postura firme, sin actitud de beligerancia o ataque, pero no ceder. Y eso implica una postura que entonces rompe con la postura del otro, ¿no? Es decir, uno mantiene una postura de resistencia. Y en esto entonces, en el sentido que yo la usaba, decía, la pospandemia, que se llama, creo que es una construcción discursiva, que se está usando mucho como para decir, bueno, ¿cómo vamos a volver a las normalidades? ¿Cómo va a ser el mundo después de la pandemia? Y eso me parece que es una ficción, ¿no? Porque la pandemia está aconteciendo ahora y prácticamente también pandemias del sentido como las describimos de malestar en la sociedad, ¿no? Como hemos visto, como veníamos viendo en Chile, en Brasil, en Bolivia. Eso ya existía previo a la pandemia. Pasa que esta crisis sanitaria, que podemos decir ahora estamos atravesando, vino a tapar todo eso. Entonces yo pienso que nuestra postura de resistencia tiene que ver con no resistir a mantener aquellas demandas y reclamos que teníamos en este tiempo previo a la pandemia, diríamos, ¿no? Que veníamos desde el verano pasado y desde todo el año pasado. Entonces, nuestra resistencia está, en este momento está un poco, decimos, bueno, guardada en las casas, pero tenemos que resistir a que no nos engañen de que ahora va a ser otro mundo, el mundo va a ser el mismo, con los mismos problemas y aún más agravados. Entonces, ¿cómo hacemos para resistir y no ceder
en las posturas de reclamos que veníamos teniendo previos a este tiempo de crisis sanitaria, ¿no? Me parece que en eso tenemos que guardar nuestras esperanzas, nuestras resistencias y no ceder, digamos, ¿no? A todo como si fuera un nuevo escenario. El escenario va a ser el mismo, las potencias son las mismas, los juegos de poder son los mismos, nuestros gobiernos están intentando resistir, por lo menos en Argentina. Eso nos da un poquito de esperanza, pero no sabemos muy bien cómo va a ser, cómo va a seguir siendo, ¿no? Es como, por eso yo decía, ¿no? Como una situación de expectancia alerta. Y en esto, bueno, a mí me ayudaba Ezequiel a comprender, porque a él también le tocaba ser como el centinela. Él se define a veces como el centinela, ¿no? Como el almendro, que tiene que anunciar la primavera aun cuando es de invierno, todavía, ¿no? Anunciar la esperanza aun cuando es de noche, ¿no? Y seguir caminando. Pero bueno, manteniendo eso, ¿no? Para mí eso significa una ruptura. No sé si Fernando está por ahí. Aquí Muy estoy, bien, Larry. Perfecto, Sí, adelante. quisiera retomar la solicitud por esta reflexión sobre amorosidad. Tiene que ver con de dónde los movimientos que dieron origen al cristianismo tomaron esa expresión ágape. Eso no es una invención del cristianismo, ni mucho menos, eso ya existía. ¿En dónde existía esa dimensión de la vida agápica? Entre los desvalidos, los que estaban a punto de morir, los que están siendo vapuleados en todo sentido, personas que están siendo destruidas, desposadas por el esclavismo grecorromano. Allí donde está esta gente agonizante, tiene aliento para ayudarse mutuamente, para apoyarse uno con otro, una con otra. Ahí, en esas circunstancias, aparece agape. Es este el sentido que toma Jesús y que toma la memoria cristiana. Es ahí donde está la fuente, desde los últimos del mundo, desde los arrastrados de la tierra, donde está la gente más mancillada por tantísimas opresiones. Entonces, allí hay aliento de vida, hay lucha de vida, hay agonística, que es lucha de vida. Y esa lucha de vida no la hacemos solitos ni solitas, la hacemos con otros y con otras, con quienes nos tejemos en vincularidad, y a eso le llamamos amorosidad, ese tejido vinculante donde tú eres, yo y tú estamos siendo recíprocamente seres vivos y estamos vinculados en el amor, en la justicia, en la ayuda mutua, en el dar la vida por ti y como dar la el vida por nuestro, mí. por la situación. ¿Sí? Diga, Fernando. Muy bien, Sí. Fernando. Hasta ahí llegaría por ahora. Bueno, muy bien. Amigas y amigos, pues recuerden que pueden levantar el icono de la manita, ¿verdad? Dicen su nombre y una intervención breve. Y mientras tanto voy a pedir a Roger y a Maricel que nos lean algunos de los comentarios de los grupitos que fueron apareciendo en el chat para que también la gente en Facebook se pueda enterar. Adelante, Roger. Gracias, Larry. Hay varios comentarios. Dice, uno de ellos, se ha roto el proceso humano del acercamiento, del afecto, el daño al medio ambiente y el cambio en el consumo que estamos viviendo. Es una brecha. Hay conciencia de que no queremos volver a lo mismo. La virtualidad nos da esperanza. Nos conectamos con otras que antes la distancia no permitía. Da lugar a otras vivencias para la lectura popular de la Biblia. Hemos vuelto a hablar más de la vida que de la Biblia, pero han crecido los fundamentalismos. En Ecuador, otro comentario, quizás mayor aporte de los de Revilac sean las acciones de solidaridad, apoyo con visitas y alimentos y talleres y encuentros virtuales con amplia participación. Alimenta la esperanza, la resistencia
el gobierno neoliberal y la persecución política, la pobreza y los despidos. Otro comentario de Jorge Bounomo: atravesamos un proceso de desescarcelamiento de la humanidad. El ritmo evolutivo y de desarrollo supera el ritmo de los ciclos y los procesos propios de la Tierra. Somos una humanidad que va en contra y da vuelta a la inversa. Debemos construirnos en una humanidad al ritmo y los tiempos naturales donde todos pueden respetarse y respetar los ciclos propios y de los otros. Huesos secos de un cuerpo y el cuerpo de la humanidad de que se está acercando por partes. Dice Mabel Martínez de Honduras: algunas organizaciones populares en Honduras antes de la pandemia decíamos que había que pasar de la resistencia al ejercicio de la soberanía popular. ¿Será que la pandemia nos obliga a continuar con la resistencia? Y Centro Bíblico Verbo Divino dice: el equipo de Revilac de Ecuador pregunta qué hay que hacer para ser invitados a los encuentros de Latinoamérica. Mabel Martínez nuevamente: tomando en cuenta que cada movimiento tiene su propio proceso, bueno, y las personas también lo tenemos. Otro comentario, no dice el nombre: de acuerdo en no estar desprevenidos y desprevenidas, mantenernos vigilantes, expectantes y con memoria. En Bolivia, ante el golpe, y hay quienes registran lo de la sorpresa, nos tomó desprevenidos y desorganizados y con muy poca memoria. Como dice Sandra, la crisis se agudiza, no hay salida mágica de esto, entonces tiene gran sentido su espiritualidad de la resistencia. Luzmila Quesada dice también: un escenario post-pandemia supone un nuevo modelo económico que tome en cuenta el medio ambiente, ya no el consumo, sino la subsistencia desde las relaciones intersubjetivas. Ese es uno de los comentarios, Larry. Adelante. Muchas gracias, Roger. Hay muchísimo más, pero recuerden que estamos grabando y la idea no es agotar aquí todo lo que estamos pensando y sintiendo, sino seguirlo trabajando poco a poco. Tenemos unas manos levantadas, me parece que Mabel y luego Andrés. Por favor, brevedad, porque nos acercamos al final de nuestro foro. Por favor, adelante, Mabel y luego Andrés. Sí, buenas tardes, yo soy Mabel de Honduras y más que todo era para recalcar lo que había dicho en el comentario, ¿verdad? Porque en Honduras desde el golpe de Estado en el 2009 se viene un proceso de resistencia popular, ¿verdad? Mucha gente que nunca antes había estado organizada se organizó y ha sido un proceso de resistencia popular, yo considero que fuerte. O sea, yo que estaba en los movimientos sociales desde antes de esto, entonces, para mí fue así como muy bonito ver cómo gente que nunca, grupos, personas, pueblos que nunca habían estado en un proceso lo iniciaron y con más firmeza que nadie, ¿verdad? Pero entonces antes justamente de la pandemia hablábamos de que ya había que pasar de la resistencia, porque como decíamos cuando hablábamos también de quienes han sido los vapuleados siempre, de que ya se llega a estar en un punto donde no hay voz, donde la gente sigue siendo asesinada, donde la gente sigue siendo explotada. Entonces hay que saltar al ejercicio de la soberanía popular, o sea, pasar de la resistencia, que como explicaban, es como eso de mantenerse firme, ¿verdad? Pero entonces, pasar a ese otro paso. Sin embargo, siento que ahorita con la pandemia, pues toca siempre seguir resistiendo, ¿verdad? Y empezar haciendo y reinventando el ejercicio de la soberanía popular. Hay gente que está mucho más avanzada que no va a poder esperar solo a resistir porque la están matando también. O sea, porque en nuestras comunidades garífunas, por ejemplo, la gente las están matando, muchas comunidades defensoras y defensoras de la tierra. Mabel, muchas gracias, Mabel. Tenemos que cortar. Es fuerte lo que se está viviendo en Honduras. Continuamos, por favor, con Andrés. Brevemente, por favor, Andrés. Sí, Andrea. Andrea, muy bien, Andrea, perdón. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo, gracias a mi amiga Sandra Mancilla, pude conocer este grupo maravilloso. Y bueno, recién estuvimos en un grupo reducido, hablando un poco, unas conclusiones, más o menos sería esto, ¿no? Estamos frente a un inmenso, complejo y pluridimensional desafío, que nos necesita más unidos que nunca, más concienciadas que nunca, más comprometidas que siempre. La pandemia del coronavirus es un desafío político, administrativo, geofísico, sanitario, educativo, empresarial, tecnológico y humano, y teológico. Fundamentalmente es un desafío humano, que nos apremia para dar soluciones, pero sin perder esencia, que nos apura para encontrar respuestas, pero sin quebrar historias.
Hablamos de un desafío que nos reimplique de una forma diferente en sociedad, pero sin tener que renunciar a lo que hemos logrado ser, para ser esa misma sociedad que hoy nos sostiene, nos alienta y arropa. Puede ser entendida por más tiempo, puede ser extendida por más tiempo, como habilitante, fructífera y beneficiosa para el inmenso grueso de los seres que la habitamos, aunque no renunciamos a soñar que lo sea, para todas las personas algún día no tan lejano. En estos tiempos revueltos y de pandemias inesperadas, donde la justicia parece ser opacada, impenetrable, distante de la sociedad, es necesario salir de la visión de probeta, despertar alianzas y colaboraciones, así como apostar por una sociedad que privilegie la capacidad creativa y el sentido del humano, en la búsqueda de raíces, de pertenencia, de responsabilidades y referentes aportativos. El futuro, después de la pandemia, necesita soportarse y reducirse hacia el buen nacer, hacia el buen convivir, hacia el logro de la justicia y de la plena democracia en sociedad, donde se apueste por superiores formas organizadas, cívicas y solidarias, en las que prime el respeto a la condición y a la dignidad humana. Después de la pandemia, continuaremos teniendo retos inmensos, y la manera de hacer frente a los mismos hablará muy claramente de lo que hemos logrado ser y alcanzar. Lo importante ahora mismo es aprender, es crecer y concienciarnos de que no estamos solos en esta barca, sino que siempre está al acecho el riesgo, intentando hacernos perecer o defenestrarnos. O nos salvamos entre todos, o cada uno, o perecemos en manada. Esta victoria no se puede alcanzar divididos ni dubitativos. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos entonces con Jaime y terminamos con las intervenciones por micrófono. Adelante, Jaime. Bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Rápidamente, desde las conferencias que nos dieron, invitarlos para acercarnos a ciertos autores, sobre todo de la sociología, que están haciendo una reflexión profunda acerca de los cambios que vienen luego de la pandemia. Woo Chun Han, Morin, el mismo Wallerstein, que dicen que después de esta pandemia los cambios van a ser contundentes. Y es curioso porque antes de la pandemia en todos los países suramericanos habían existido movimientos civiles fuertes. La invitación es para que nosotros nos pensemos, porque ninguno de estos movimientos está encabezado por ninguna élite académica. La religión, hoy nosotros estamos llamados a ser de alguna manera una religión emancipatoria. Está en nosotros, somos los únicos que estamos haciendo estos movimientos. Y lo que decía Nancy, si somos capaces de que la red se conserve y ahora seguimos participando, seguro que podemos llegar a ser fuerza dentro de lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, amigas, amigos, el tiempo se ha ido volando. Sé que muchos otros quisieran participar, pero en este momento tenemos que ir cerrando porque ya estamos sobre la hora de cierre y voy a pedir a nuestra compañera Nancy Cardoso, que nos está conectando desde Brasil, si puede ayudarnos a destacar algunas de las grandes ideas que se quedan en nuestras cabezas y corazones después de este foro virtual. Adelante, Nancy. Muchas gracias a todos y todas. Todavía estamos aprendiendo cómo hacer lo popular en este espacio. Entonces nos tienen que seguir apoyando, ayudando, porque estamos en búsqueda, ¿verdad? Yo escuché de Fernando que estamos estrangulados con muchas crisis y que necesitamos de criterios de discernimiento. Y yo pensaba si el ver, juzgar y actuar, antiguo ya, ¿no? ¿Qué sería eso que la lectura popular de la Biblia pudiera contribuir en la búsqueda de los criterios de discernimiento, de afirmar a la coinonía como amor a Dios, amor a la humanidad, ¿no? Yo escuché de Sandra que tenemos que, como Ezequiel, pasar de sacerdote, de la línea sacerdotal a la línea profética. Creo que hay que hacer una autocrítica del movimiento bíblico nuestro, ¿verdad? Que por alguna manera nos paroquializamos mucho,
hubo un paso atrás, mucho por los conflictos que ya había dicho Fernando, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que vamos a salir de una mirada sacerdotal hacia el texto para una pegada más profética? ¿Y qué es lo que queremos? El pueblo que se pone de pie, no por nuestras iglesias, no por nuestras confesiones, ¿no? Pero hacemos lectura popular de la Biblia como contribución metodológica desde la fe para que nuestros pueblos se pongan de pie. Entonces, escuchamos muchas cosas, pero yo quisiera guardar, y yo guardé estos pensamientos, estrangulados, pero esperanzosos. Nosotros no tenemos nada, pero compartimos mucho. Muchas gracias. Estupendo, Nancy. Bueno, y amigas, amigos, ya estamos en el filo, en honor al tiempo. Estamos en 4 usos horarios con todo esto. Diga, Nancy. No, había que decir, busquen la página de Revilac en Facebook. Ahora vamos. Entonces está bien. Diles tú. Bueno, compas, muy bien. Terminamos entonces, han sido muchas ideas. Cuando Nancy arrancó con el espacio meditativo, habíamos oído la canción de Sara Kuruchich, Resistir. Y ahora, antes de terminar, les recordamos que hay una evaluación y un enlace que les pedimos por favor a todas y todos rellenar y prepararnos para terminar este espacio tan provocador que hemos tenido con la canción Samba da Utopía de Jonathan Silva, que se va a quedar sonando en la sala. Ha sido un gran gusto, amigas y amigos. Gracias a Sandra, a Fernando, a Roger y Maricel en el chat, a Nancy que ha estado también moderando y a todas y todos que estuvieron en los grupitos, en el chat, que se quedaron con ganas de hablar y que nos acompañan por el Facebook. Enciendan la cámara, por favor, les pedimos a quienes puedan, porque Jorge, nuestro compañero, va a hacer una foto de todas las personas que puedan encender su camarita, por favor. No tienen que hacer nada más que encenderla un momentito y Jorge tomará simplemente la fotografía. Y mientras esto sucede, nuevamente les recordamos, esta fue nuestra tercera fecha, pero habrá otras y como Nancy dijo, visítennos en la página de Facebook, ahí en Revilac Continental. Habrá más noticias, más preguntas y seguramente muchas más interacciones. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y sonamos entonces con la canción Samba da Utopía de Jonathan Silva y hasta luego. Gracias, Larry. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a